Bienvenidos de nuevo al mundo de las historias de travestismo. Ahora, por favor, consideren suscribirse y visiten mi Patreon para obtener más contenido exclusivo. Stephanie siempre había considerado su vida como algo predecible. Sus días se sucedían, llenos de las sencillas alegrías de la vida suburbana, mañanas de café con los vecinos, tardes tranquilas con su esposo Juan y fines de semana dedicados a cuidar su preciado jardín. Creía en el compromiso discreto de su matrimonio, confiando en un vínculo que estaba destinado a ser tan perenne como las flores que cuidaba. Sin embargo, esa confianza comenzó a marchitarse una tarde de otoño, con el aire fresco y las hojas doradas, cuando Stephanie descubrió una serie de mensajes en el teléfono de Juan. Mensajes que claramente no eran para ella. Eran de otra mujer. Emojis de corazones y planes nocturnos expuestos en tinta digital. El suelo se tambaleó bajo los pies de Stephanie. Su sorpresa inicial pronto dio paso a un profundo dolor resonante, seguido de una ira ardiente. ¿Cuánto tiempo había durado su engaño? ¿Y por qué? Las preguntas la perseguían, el sueño se alejaba cada vez más a medida que las noches se alargaban. En busca de apoyo y quizás comprensiva, Stephanie recurrió a terapia. Fue allí, en la consulta tenuemente iluminada de la doctora Julia Wessling, donde encontró algo de consuelo. La doctora Wessling, psicóloga clínica de serena actitud y mirada perspicaz, le brindó un refugio seguro para las tumultuosas emociones de Stephanie. A medida que transcurrían las sesiones, Stephanie se encontró no solo liberando su carga emocional, sino también descubriendo partes de sí misma que habían estado reprimidas por la rutina y el compromiso. Una tarde, después de varias semanas de terapia, la doctora Wessling introdujo un tema inesperado. Habló de un dispositivo que había estado desarrollando, llamado amplificador sexual. El dispositivo, experimental en todos los sentidos, estaba diseñado para aumentar sensaciones sexuales extremas, lo que provoca una sobrecarga del sistema nervioso que deja al sujeto desorientado y altamente sugestionable por un breve periodo. La doctora Wessling, habitualmente reservada respecto a su investigación, compartió esta información tras percibir la creciente desesperación e ira de Stephanie ante la traición de Van. Podría decirse que crea una ventana, por breve que sea, donde los cimientos de la conciencia se vuelven más maleables, explicó la doctora Wessling, con una mezcla de distanciamiento clínico y optimismo cauteloso. Está diseñado para entornos terapéuticos que buscan romper barreras psicológicas profundamente arraigadas, pero hizo una pausa, observando a Stephanie con una nueva intensidad. En teoría, podría usarse para influir en el comportamiento de forma más directa. El interés de Stephanie surgió no desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista más oscuro y desesperado. ¿Podría este dispositivo ofrecerle un medio para recuperar algo de control? ¿Para transformar al hombre que la había engañado en alguien que nunca más pudiera hacerle daño a ella ni a ninguna otra mujer? Mientras la doctora Wessling detallaba el funcionamiento del dispositivo, advirtiendo sobre su potencial para generar dilemas éticos, Stephanie escuchaba con una mezcla de horror e intriga. Era una caja de Pandora que ofrecía tanto un bálsamo para sus heridas como un arma para su venganza. La decisión de adentrarse más en esta zona gris moral parecía surgir como impulsada por una fuerza que trascendía su dolor y su ira inmediatos. Con cada sesión, a medida que profundizaba su comprensión de la duplicidad de Juan, también lo hacía su determinación de usar el amplificador sexual. Fue una decisión que no nació del rencor, sino del ferviente deseo de no volver a sentirse impotente. En esta atmósfera cargada de traición, intriga tecnológica y guerra psicológica, el viaje de Stephanie tomó un nuevo camino inexplorado. Uno que prometía venganza y, quizás a su manera retorcida, una oportunidad de renacer. Armada con la verdad, pero agobiada por su peso, Stephanie abordó la confrontación con Juan con una mezcla de temor y determinación. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila. Mientras lo esperaba en la sala de estar, el tic-tac del reloj marcaba cada segundo con una claridad insoportable. Cuando Juan finalmente cruzó la puerta, su habitual sonrisa despreocupada flaqueó ante la mirada solemne de Stephanie. «Juan, necesitamos hablar». La voz de Stephanie era firme, desmintiendo la tormenta de emociones que la azotaba. Señaló el sofá, con las manos temblando imperceptiblemente. La expresión de Juan pasó de la confusión a la preocupación mientras se sentaba, observándola atentamente. «Steph, ¿qué pasa?» Su intento de preocupación casual no alivió la tensión. «Se trata de nosotros, Juan. De tu honestidad conmigo». Stephanie respiró hondo, reuniendo el coraje para expresar sus descubrimientos. «Sé de las aventuras, Juan. Y sé que tu historia sobre la necesidad de una tarjeta de residencia, todo ha sido una mentira».
El ambiente se densificó con el cambio de actitud de Juan, su rostro endurecido y sus ojos entrecerrados. Stephanie, puedo explicarlo, empezó. Pero Stephanie lo interrumpió, elevando ligeramente la voz con ira contenida. No, ya he escuchado suficiente. Durante años, he escuchado y creído tus mentiras. Ya no. Sus palabras fueron tajantes, una línea clara. La respuesta de Juan fue inmediata y escalofriante. Su encanto habitual se disolvió en una fría mueca de desprecio, una faceta suya que Stephanie nunca había visto, pero que siempre había temido. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Que puedes juzgarme? Su voz era baja, peligrosa. Se puso de pie. De repente, su silla raspó contra el suelo de madera. Stephanie retrocedió levemente, con el corazón latiendo con fuerza. Se había preparado para la ira, pero no para esta hostilidad cruda. Juan, quería honestidad. Eso es todo lo que siempre quise de ti. Pero el temperamento de Juan se encendió. Acusaciones e insultos salieron volando de él. Cada palabra un golpe destinado a herir. Stephanie intentó mantener la compostura, contraatacar para encontrar al hombre que amaba bajo la furia. Pero el hombre frente a ella era un extraño, sus palabras retorcidas por el engaño y la rabia. A medida que la confrontación se intensificaba, también lo hacía el comportamiento de Juan. Irrumpió por la sala de estar, gesticulando salvajemente, su voz se volvió más fuerte y agresiva. Stephanie, abrumada por la intensidad, sintió que su determinación comenzaba a resquebrajarse bajo la tensión de sus ataques verbales. El encuentro la dejó emocionalmente maltratada. Un cascarón vacío conmocionado por la amplitud de la traición de Juan y la profundidad de su ira. Esa noche, mientras yacía en la cama, los ecos de su furia la atormentaban, un duro recordatorio de su vulnerabilidad. Fue esta vulnerabilidad, este miedo lo que empujó a Stephanie de nuevo al Dr. Westling, buscando no solo consuelo, sino una forma de protección. La idea del amplificador sexual persistía en su mente, un faro de control en el caos de su vida en ruinas. Al amanecer, iluminando los rincones oscuros de su hogar, Stephanie tomó una decisión. Ya no sería víctima de las circunstancias ni del afecto retorcido de nadie. Actuaría, por drástica que pareciera. Impulsada por una nueva determinación, endurecida por su confrontación y alimentada por la perspectiva de recuperar su poder, Stephanie regresó al Dr. Westling con una petición que cambiaría el curso de su vida y sus varitas para siempre. En los días posteriores a la tumultuosa confrontación, la determinación de Stephanie se cristalizó, llevándola de vuelta a la consulta del Dr. Westling. Se encontró sentada frente al doctor en la misma habitación tenuemente iluminada donde habían profundizado en lo más profundo de su psique. Pero hoy, su propósito era radicalmente diferente. El Dr. Westling miraba a Stephanie con una mezcla de preocupación profesional y empatía personal. Stephanie, desde tu última sesión, sentí que algo ha cambiado. Dime, ¿qué te trae de vuelta hoy? Stephanie tenía las manos apretadas en su regazo. Los nudillos blancos. Doctora, Westling mencionó algo la última vez. Algo sobre un dispositivo experimental. Su voz era vacilante, pero con un claro matiz de desesperación. La doctora Westling se recostó, entrecerrando los ojos pensativamente. Sí, el amplificador sexual, pero Stephanie está en fase experimental. Debo recalcar que sus aplicaciones están pensadas para contextos terapéuticos bajo estricta supervisión. Stephanie se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Dijo que podía influir en el comportamiento, que abre la mente a las sugestiones. Había un destello de algo feroz en sus ojos, algo nacido de sus recientes orales. La doctora Westling asintió lentamente, comprendiendo la dirección de los pensamientos de Stephanie. De hecho, el dispositivo desencadena una sobrecarga neurológica durante la intimidad. Durante un breve periodo, la persona afectada se vuelve muy susceptible a las sugestiones. Es como ablandar momentáneamente la arcilla de la propia constitución psicológica. ¿Y podría usarse para evitar que alguien sea abusivo? La voz de Stephanie era un susurro cargado de esperanza y miedo. El peso ético de la cuestión pesaba en la sala. Del lado de la doctora Westling. Su deber profesional luchaba con su empatía por la difícil situación de Stephanie. Potencialmente, sí. Pero alterar el comportamiento de alguien de esa manera, Stephanie, es arriesgarse, es peligroso. Entiendo los riesgos, dijo Stephanie rápidamente, mientras la tensión se intensificaba alrededor de sus ojos. Pero estoy al límite de mis fuerzas, doctora. No puedo soportar otro arrebato. Temo por mi seguridad. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. Finalmente, la doctora Westling asintió, tomando la decisión ante la palpable desesperación de Stephanie. De acuerdo,
Le proporcionaré el dispositivo, pero debe usarlo con prudencia, Stephanie, y solo como último recurso. Stephanie asintió, asimilando la gravedad de lo que estaba haciendo. La doctora sacó un dispositivo pequeño y de aspecto inocuo de un armario cerrado con llave. Se inserta como un tampón, explicó la doctora Wessling, mostrándole cómo colocarlo. La activación ocurre ante ciertos estímulos. Posteriormente, mientras la persona está desorientada, es influenciable. Cualquier cosa que le sugiera, creerá que es suya. Su propio pensamiento, su propio deseo. Al tomar el dispositivo, Stephanie sintió un escalofrío. Era pequeño, casi benigno, pero el poder que representaba era inmenso. Era una herramienta para el cambio, sin duda, pero también un arma de venganza. Recuerda, úsalo con sabiduría, advirtió la doctora Wessling mientras Stephanie guardaba el dispositivo en su bolso y manténme informada de los resultados. Stephanie salió de la consulta con una sensación de empoderamiento mezclada con miedo. El dispositivo en su bolso era a la vez una carga y una salvación. Mientras conducía a casa, su mente revoloteaba con las posibilidades. Podría transformar a Juan, disuadirlo de sus caminos destructivos y recuperar algo de control sobre su vida. ¿Pero a qué precio? La respuesta estaba por delante, inexplorada y llena de sombras. Pero Stephanie había recorrido demasiado ese camino como para dar marcha atrás. Con el peso de la decisión sobre ella, Stephanie se preparó para la noche en que probaría por primera vez el amplificador sexual. La casa estaba en silencio, la presencia de Juan se oía en algún lugar de fondo mientras preparaba el dispositivo. Sus manos temblaban, no solo por los nervios, sino por la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. Su corazón latía con fuerza, con una mezcla de miedo y anticipación. Cada latido le recordaba la línea que estaba a punto de cruzar. Esa noche, mientras yacían juntos, Stephanie inició la intimidad con una fachada de normalidad que ocultaba la tormenta de emociones que la azotaba. Juan, ajeno a las corrientes subyacentes, respondió a sus insinuaciones con la guardia baja. Stephanie insertó el dispositivo discretamente, mientras una oración silenciosa escapaba de sus labios, esperando eficacia y seguridad. El momento de la verdad llegó rápidamente. Al activarse el dispositivo, la reacción de Juan fue inmediata y profunda. Su cuerpo se tensó, abrumado por la intensa oleada de sensaciones, antes de sumirse en un estado de vulnerable desorientación. Sus ojos, habitualmente tan agudos y conscientes, se vidriaron de confusión, su mente abierta y desprevenida. Stephanie dudó. El poder que ejercía en sus manos era a la vez liberador y aterrador. Se acercó, con voz suave pero firme, cargando con el peso de sus esperanzas y su desesperación. Juan, nunca volverás a lastimar a una mujer, le susurró directamente al oído. Cuando sientas la necesidad de ser abusivo, en cambio sentirás la necesidad de usar un vestido. Repitió la sugerencia varias veces, su voz como un mantra tranquilizador en la habitación silenciosa, sembrando las semillas del cambio en el terreno fértil de la conciencia apacible. La mañana siguiente trajo consigo un cambio palpable. Durante el desayuno, mientras el temperamento de Van se encendía por algo trivial, un detonante común de su ira, Stephanie se preparó para lo peor. Pero entonces ocurrió lo inesperado. A medio camino, Juan hizo una pausa, su expresión cambiando de ira a confusión y luego, sorprendentemente, a contemplación. «Stephanie, ¿tienes un vestido que pueda usar?», preguntó con voz insegura. Stephanie disimuló su sorpresa con calma, asintiendo suavemente. «Por supuesto, querida, si quieres». La petición de Juan marcó la primera prueba tangible de que el dispositivo había funcionado, redirigiendo sus impulsos agresivos hacia algo inofensivo, incluso suave. El alivio que Stephanie sintió fue inmenso, teñido de un optimismo cauteloso. Acompañó a Juan arriba, su actitud se calmó aún más a medida que se acercaban al dormitorio. Sin embargo, antes de llegar a la habitación, dudó, negando con la cabeza. «Olvídalo. No puedo hacer eso», murmuró. Retirándose a su desayuno. Stephanie estaba de pie en el pasillo, con una compleja mezcla de emociones arremolinándose en su interior. Había funcionado, aunque solo fuera parcialmente, aunque solo fuera momentáneamente. Las tendencias violentas de Juan se habían frenado, redirigidas hacia una confusión que había detenido su agresión. Este éxito inicial reforzó su determinación, alimentando la audaz esperanza de poder encaminar este rumbo hacia una vida más segura y pacífica. Animada por este avance, Stephanie comenzó a planificar nuevas modificaciones en el comportamiento y la personalidad de Gu. Con cada uso del amplificador, pretendía transformarlo para eliminar las amenazas y los miedos que ensombrecían su matrimonio. El camino que recorrió estaba plagado de ambigüedad moral.
Pero Stephanie sentía la imperiosa necesidad de controlar su destino y garantizar su seguridad. Este era solo el comienzo de un viaje transformador, uno que prometía liberarse del miedo y construir una nueva dinámica de relación más armoniosa. A medida que transcurrían las semanas, Stephanie manejaba el amplificador sexual con un creciente sentido de propósito. Cada sesión se convertía en una oportunidad no solo para cambiar la propia reacciones inmediatas, sino para remodelar su propia identidad. Comenzó a centrarse metódicamente en recuerdos y comportamientos específicos, ampliando sus objetivos con cada éxito. El proceso fue gradual, cada sugerencia se superponía a la anterior como pintura sobre un lienzo. En la intimidad de su dormitorio, con Juan dócil y receptivo bajo la influencia del amplificador, Stephanie le susurraba nuevas historias al oído. «¿Recuerdas que te llamaban María?», decía, con voz suave pero insistente. «¿Recuerdas que te encantaba jugar con muñecas de niño, preferir los vestidos a los pantalones, admirar la elegancia y la gracia de las mujeres que te rodeaban?» Juan, o María, como cada vez se consideraba más, comenzó a mostrar signos de cambios profundos. Empezó a adoptar gestos que Stephanie le sugería, su andar más suave, su forma de hablar cambiando sutilmente. Cada mañana, María se despertaba con un poco menos del porte rudo de Juan y un poco más de la identidad femenina apacible que Stephanie forjó para ella. Stephanie introdujo a María al maquillaje y la moda, guiándola a través de los matices de la aplicación de rímel y la elección de atuendos que enfatizaran una silueta más suave. María acogió estas lecciones con sorprendente entusiasmo. Cada paso de su transformación reforzaba su nueva identidad. Era como si se descubriera a sí misma, las capas de la personalidad de Juan se desprendían para revelar la persona que estaba destinada a ser. A medida que la transformación de María se profundizaba, sus recuerdos de ser Juan se desvanecían, reemplazados por las intrincadas invenciones que Stephanie usaba cada noche. María comenzó a recordar una infancia que nunca tuvo, llena de sueños de vestidos y muñecas, de amistades con niñas que nunca existieron. Estos recuerdos, por falsos que fueran, moldearon su realidad, sus deseos y su autoimagen. Envalentonada por su éxito, Stephanie le presentó la idea de una nueva vida fuera del hogar que compartían. «Siempre has soñado con un nuevo comienzo, ¿verdad, María?», Stephanie sugería después de sus sesiones, reforzando la narrativa del renacimiento, una vida donde puedas ser verdaderamente tú misma con alguien que te comprenda y te valore por quien eres. La culminación de los esfuerzos de Stephanie llegó cuando María, abrazando plenamente su identidad, decidió partir y comenzar una nueva. Ella encontró compañía en un hombre, quien la aceptó sin cuestionarla. Encantada por su naturaleza amable y su historia de autodescubrimiento. Se casaron y María asumió el papel de madrastra de los hijos de su esposo. Sus instintos de crianza, ya fueran reales o innatos, cobraron protagonismo. Mientras María se marchaba para comenzar su nueva vida, Stephanie observaba desde la puerta, con una compleja mezcla de alivio, tristeza y triunfo recorriéndola. Se había salvado y transformado a Juan, pero a costa de su verdadero yo. María era feliz, posiblemente más de lo que nadie lo había sido jamás, pero la felicidad se basaba en ilusiones que Stephanie había creado. En la tranquilidad que siguió a la partida de María, Stephanie se quedó reflexionando sobre la ética de sus acciones. Había detenido el abuso y había reconstruido a Juan en María, una persona libre del violento pasado de Juan y preparada para un futuro más feliz. Sin embargo, las sombras del engaño persistían, un recordatorio del poder que había ejercido y la identidad que había borrado. La casa se sentía más vacía, el silencio no solo era un vacío dejado por la ausencia de María, sino un espacio lleno de ecos de lo que había sido y de lo que podría no volver a ser nunca. Había pasado un año desde que María partió para abrazar su nueva vida, y las estaciones habían regresado al florecimiento de otra primavera. El aire fragaba con la promesa de renovación, un marcado contraste con la soledad y el silencio que se habían instalado en el hogar de Stephanie. El mundo exterior rebosaba de posibilidades, reflejando la transformación que Stephanie había orquestado. Sin embargo, en su interior persistía una quietud contemplativa. El inesperado golpe a la puerta, una tarde soleada, interrumpió su ensoñación. Al abrir, encontró a una mujer de pie en su porche, de una belleza impactante, con un aire de confianza y satisfacción inmediatamente reconocible, aunque sutilmente extraño. El rostro de la mujer tenía rastros de Juan, pero se había suavizado, feminizado, testimonio del éxito de las intervenciones de Stephanie. «María», preguntó Stephanie con dulzura, con la voz teñida de una mezcla de asombro y tristeza tácita. «Sí, señora», respondió María, con una voz femenina y melodiosa, un alto susurrante que resonaba con una extraña extrañeza. «¿Cómo sabe mi nombre?». Stephanie hizo una pausa,
mientras la complejidad de la situación la invadía. La he visto antes, pero no debe. Recuérdame, dijo con cuidado, disimulando la turbulencia de sus emociones bajo una apariencia serena. María sonrió cortésmente, con un destello de curiosidad en los ojos. ¿Puedo pasar?, preguntó. Stephanie se hizo a un lado, dejando que María entrara en la sala, donde se había planeado gran parte de su transformación. Se sentaron una frente a la otra. La habitación se llenó de la charla informal de chicas, pero acentuada por un profundo trasfondo de historia no contada. María estaba ansiosa por compartir las novedades de su vida. Sus palabras pintaban la imagen de una existencia plena. Ahora soy su madre, dijo María, mostrándole a Stephanie fotos de su esposo y sus hijos de un matrimonio anterior. Su orgullo era evidente. Su papel de madrastra lo acogía con una alegría sincera, genuina e inquietantemente forjada. «¡Qué bien!», respondió Stephanie con voz firme a pesar de la tormenta de emociones contradictorias en su interior. «¿Tu esposo es bueno contigo?». «Ah, sí». «Jamás haría daño a una mosca. Odio a los hombres que lastiman a sus mujeres». «¿Tú no?». La pregunta de María era inocente, pero cortó el aire con un sonido involuntario. Ironía. «Sí, lo creo», respondió Stephanie, con el peso de sus propias palabras más conmovedor de lo que María pudo comprender. «Más de lo que jamás sabrás». Mientras María seguía charlando, ajena a la profundidad de su pasado compartido, Stephanie escuchaba, con el corazón dolido por una compleja mezcla de alivio, culpa y tristeza. Allí estaba María, vibrante y feliz, viviendo una vida libre del abuso y el engaño que una vez definieron su existencia como Juan. Sin embargo, la felicidad se basaba en recuerdos manipulados y verdades borradas, una creación que dejó a Stephanie lidiando con las implicaciones éticas de sus actos. Después de que María se fuera, Stephanie permaneció sentada, envuelta de nuevo en silencio. Reflexionó sobre el viaje, no solo el de María, sino el suyo propio. Lo que había comenzado como un acto desesperado de supervivencia se había transformado en una profunda exploración de la moral, el poder y la identidad. Stephanie se había salvado y había forjado una vida mejor para María, pero a costa de una verdadera identidad que ninguna de las dos podía comprender ni recuperar por completo. La conclusión de la visita de María dejó a Stephanie con una agridulce sensación de cierre. Ella había alterado el rumbo de dos vidas irrevocablemente unidas, guiadas tanto por el amor como por la desesperación. Mientras reflexionaba sobre el futuro, Stephanie se dio cuenta de que el viaje estaba lejos de terminar. Habría más reflexiones, más ajustes de cuentas con el pasado. Pero por ahora, le quedaban los recuerdos de lo que había sido, la realidad de lo que fue y la esperanza perdurable de lo que aún podría ser.